Para mí, como maestro, el principal reto de la formación docente es estar convencido de lo que estoy haciendo y de lo que voy a hacer. Conocer el territorio, saber a dónde voy a llegar, pero sobre todo responder a tres alternativas que hoy me obligan: pertinencia, eficacia y efectividad. Reconocer que hoy ser maestro no es pararme al frente de un salón de clase como máxima autoridad para dar órdenes, entregar letras y números. Hoy el maestro obliga un lenguaje distinto, una característica distinta. El maestro es quien termina escribiendo historias con sus estudiantes, historias que nunca se olvidan. Los grandes retos para la formación docente en este siglo, indudablemente, la flexibilidad, la capacidad que tengan nuestros maestros para aprender y desaprender en un mundo que está en constante cambio. Dos, tomarse su tiempo, ser capaces de comprender los conceptos, de analizar los nuevos problemas y situaciones que afectan el mundo contemporáneo y sentarse con sus estudiantes a trabajar sobre esos problemas. Y tres, la posición ética que tiene que tener frente a la vida y a su profesión como maestro y como persona que incide en las decisiones y en la vida de una comunidad. Entre los retos actuales para la formación de maestros de Medellín podemos mencionar algunos. Primero, una reconfiguración metodológica que ponga al maestro en el contexto actual, STEM más H y la cuarta revolución industrial que vive hoy en día Medellín. Segundo, aportar a la alfabetización cultural que exige la contemporaneidad, esto es, pasar de lo analógico a lo digital y de allí a la inteligencia aumentada. La nueva formación de maestros tiene que tener muy en cuenta los contextos donde van a actuar, desde la arquitectura de esos contextos hasta la historia de las luchas políticas que los habitantes de los colegios, de los sitios, de los barrios, de las comunas donde ellos van a actuar. Es que el estudiante que nosotros sacamos sale con una absoluta ignorancia de los conflictos políticos, ¿cierto?, que atraviesan esas comunas. El problema es fundamentalmente un problema político, la formación, porque están completamente ignorantes del pasado. Y además, por ejemplo, en el caso nuestro, no comprenden las políticas que las administraciones han empezado a implementar. En mis recorridos por las comunas, sobre todo por la Comuna 8, esa es la conclusión. Hay estudiantes muy jóvenes, sin experiencia política y pedagógica para poder dar cuenta de esas especificidades y que no han leído ni han entendido que esos seres humanos, esas escuelas y esos colegios fueron arrimados contra las montañas después que se destruye por completo Guayaquil. Cada uno de nosotros en la formación como licenciados, normalistas o profesionales en diferentes ámbitos, ya tenemos, podríamos decirlo, un estado del arte que nos configura como profesionales de la educación. Pero el reto es continuar actualizando, haciendo vigente, convirtiendo todo aquello que nos permite el contexto, la cultura en las que se desarrolla, las culturas en las que se desarrolla la escuela, que hacen que cada vez lo hagamos nuestro, transite por nuestra propia experiencia y se convierta en una posibilidad de reformar, reconstituir, configurar y reconfigurar cada vez más ese estar en la escuela y hacerme en la escuela. Entonces el reto no es responder ni a políticas de turno de manera exclusiva, aunque lo político es importante, ni a asuntos sociales de manera exclusiva, aunque lo social es importante.
con esos elementos y muchos otros, ese maestro que se relee constantemente desde lo que ya tiene, pero que pone en contexto y que le hace posible estar cada vez más cerca, servirle todavía cada vez más a su comunidad y estar cada vez más vigente como maestro y profesional de la educación. Es importante mantener la formación docente en dos perspectivas. Una primera perspectiva científica, que es la que ofrece por supuesto la universidad, obviamente entendiendo que no se trata solo de la formación en unos conocimientos puramente teóricos, sino también conocimientos que tengan que ver con, digámoslo así, con saberes más situados, es decir, un conocimiento disciplinar, pedagógico, didáctico en saberes específicos que tenga en cuenta los contextos, pero como las universidades no son propiamente centros de práctica, sino que son espacios precisamente de producción de conocimiento y de formación científica, otro reto importante es el que tiene que ver con las prácticas y para ello entonces se requiere de espacios, digámoslo así, de ejercicio práctico que permitan configurar una profesionalidad pedagógica que precisamente estaría estructurada sobre la base de un conocimiento científico y un conocimiento experiencial situado que tiene que ver con, digámoslo así, la resolución de las dinámicas y de problemáticas que tengan que ver con los casos específicos. El reto para la formación de maestros hoy, específicamente para las facultades de educación del país y de nuestra ciudad, tiene que ver con vincular estrechamente lo que es la relación universidad-escuela. Es necesario que dejemos de idealizar en las aulas lo que es la escuela y poder mostrar a nuestros docentes lo que son las realidades por las cuales los maestros el día de hoy están atravesando. A ello me refiero un poco de conocimiento sobre la educación rural en el país y sobre la educación urbana en las regiones y en las subregiones del departamento de Antioquia. El primero de ellos es una formación que les permita atender a las demandas locales de sus comunidades sin descuidar aquellas demandas globales que también se vienen exigiendo en las políticas nacionales e internacionales. Entonces, en esa tensión entre lo local y lo global sería un aspecto importante que debemos tener en cuenta en la formación docente. De otro modo, otro de los desafíos que tenemos sería la formación interdisciplinaria. De alguna manera, los profesores cuando estamos trabajando en comunidad, pues debemos dialogar, resolver problemas con otras disciplinas. La formación allí, que nos permita trabajar con esos otros, también se convierte en un desafío para la actual investigación y para la formación de profesores. Formar un maestro con capacidad de entender como los signos de los tiempos, es decir, como de entender cómo funciona hoy el mundo y cómo funciona en este caso particular, digamos, nuestro país, Colombia, es decir, formar un maestro que sea consciente, digamos, de todas esas variables de nuestra singularidad y de nuestra especificidad. Por eso un maestro que sea muy consciente de los contextos socioculturales en los cuales le toca trabajar, y un maestro que además de, digamos, de su competencia en el saber específico por enseñar, tenga muy claro, digamos, el tema de la formación. Por eso es muy importante una fuerte formación pedagógica. Formarse continuamente y formarse de manera articulada a los contextos donde desarrollamos el qué hacer docente. Otro de los retos que considero importante es la capacidad de reflexionar e investigar su propia práctica desde perspectivas pedagógicas que respondan también a las necesidades y se articule a los contextos y a los lugares donde ejercemos la profesión. Y otro reto bien importante es tener la capacidad de aprender, desaprender y reaprender en una sociedad que se transforma y cambia continuamente y que requiere también que transformemos la esencia de ser maestros. La sociedad se está enfrentando a unos cambios muy acelerados en términos sociales, económicos y políticos, por lo que se está movilizando hoy en día que se llama la cuarta revolución industrial.
los chicos, los jóvenes que vivirán esa revolución industrial son los que tenemos en este momento en las instituciones educativas. Y nosotros tenemos un gran reto desde la Facultad de Educación en términos de cómo formamos al maestro, que tenemos en este momento en nuestros programas de formación, para que formen esos jóvenes y adultos que va a requerir esa cuarta revolución industrial, que son los que tenemos hoy en día en nuestras instituciones educativas. El currículo que tenemos actualmente en nuestras instituciones educativas fue diseñado para el siglo pasado, no ha sido diseñado y no ha sido pensado para el siglo que estamos, ni mucho menos para lo que viene en el futuro cercano. Luego entonces allí tenemos un gran reto en términos de cómo formamos el maestro para que produzca esas transformaciones curriculares que se requieren en las instituciones educativas para poder lograr la formación de los sujetos que requiere esa cuarta revolución industrial. Romper el paradigma de formar a sus estudiantes, niños, niñas y adolescentes a la luz de temas que solamente generen competencias en los sujetos. Creo que debemos empezar a abrir toda esta estructura alrededor de la formación de capacidades en los sujetos. La formación actual del maestro tiene que tener presente la tensión entre la tradición y la innovación. Es decir, allí en la escuela se juegan elementos muy importantes actualmente en torno a la innovación, pero la tradición no se puede dejar atrás, sino que debe incorporarse también a la dinámica del funcionamiento de la escuela. Otro elemento muy importante para el desafío de la formación del maestro tiene que ver con una tensión también que se relaciona con el aspecto de la velocidad y de la lentitud. En la escuela se llevan a cabo ritmos y tiempos particulares, singulares, que en el campo, digamos, de lo social, en el campo por fuera de la escuela, no se tienen presente, entonces hay una tensión entre velocidad y lentitud y ahí estamos privilegiando precisamente pedagogías de la lentitud, pedagogías complejas, pedagogías activas. Un asunto puntual en términos de los retos es creer en el otro, en el colega, que a su vez el rector crea en el docente para que podamos consolidar esas comunidades de práctica profesional y discursivas profesionales que nos permitan consolidar cultura. Uno de los retos, por ejemplo, en términos de esa formación acuñada a este proceso serían las universidades. Las universidades tendríamos que ofrecer en el panorama no solamente teórico y práctico, sino lo que sucede en la parte rural. Esa parte rural que está bien descuidada en términos de los procesos de formación inicial, tendríamos que crear una cooperación y un colegaje entre los maestros en ejercicio, los maestros en formación, para que esos maestros en formación continua desde su práctica laboral nos indiquen a los que estamos en proceso de formación qué significa ser maestro, porque los que estamos en las universidades liderando procesos a lo mejor no lo sabemos. Desde la lingüística y desde el Centro de Escritura pensamos que uno de ellos es la alfabetización académica, que es participar eficientemente en las prácticas discursivas, en la generación de textos especializados, escritura de tesis, de doctorado, de maestría, ser conscientes del propio lenguaje, entender que con el lenguaje realizamos acciones, hacemos algo más que comunicar. Entonces un reto es la formación permanente en el lenguaje, para comunicar de mejor manera, escribir en diferentes contextos y tener mayor conciencia lingüística. Todo esto, en el marco de la alfabetización, nos hace mejores ciudadanos y mejores docentes. Actualmente son múltiples los retos de los maestros, pero indiscutiblemente uno de ellos tiene que ver con la integración de tecnologías o recursos tecnológicos en su práctica docente. Y no importa o independiente del área de conocimiento en la que se desempeñe el profesor.
Hoy hablamos de múltiples tecnologías, esencialmente de tecnologías emergentes, como smartphones, tablets, web semántica, cables cuánticos, entre otras. Y este tipo de tecnologías están generando cambios importantes en la sociedad y en las prácticas humanas como tal, lo que implica que nosotros como profesores debemos incorporarlas necesariamente en la labor docente e incorporarla con una visión crítica, una visión que permita trascender esa manera técnica e instrumental como se han estado implementando las tecnologías en el aula de clase. Es evidente que tendríamos que reconocer primero esa formación en los diversos contextos a los que se enfrenta el docente en nuestra cotidianidad. No es lo mismo el docente que está en el ámbito rural al docente que está en el ámbito urbano. Y esos docentes que vemos en el ámbito rural normalmente llegan sin un conocimiento previo de la zona donde van a estar, la población con la que van a trabajar, los conflictos sociales o los fenómenos sociales que se suelen presentar alrededor de esas comunidades, y tiene que llegar casi que a sacarse de la manga o del sombrero soluciones diversas todos los días. Formar un maestro que deje de ser mero funcionario, que no sea un técnico de la enseñanza, que sea un actor activo, propositivo y beligerante, creador de nuevos lenguajes e intérprete de significados y significaciones en sus estudiantes. Los retos en la formación del docente del día de hoy pasan por formar docentes que no solamente tengan un conocimiento y una didáctica de lo académico, de su área específica, sino también del componente humano, que sea capaz de leer su entorno social y su entorno individual con respecto a los niños. Un docente que sea capaz de entender la realidad que lo abarca en la institución educativa para que pueda liderar procesos de transformación frente a la convivencia, frente a la decisión profesional de sus estudiantes. Tiene que ser un docente que tenga la capacidad de adaptarse a diferentes entornos.